Hola amigos, hola amigas, estamos en una nueva edición del programa Conversaciones Americanas que también transmitimos como Nuestra América. Algo que voy a ir anunciando es que en el caso del YouTube, del canal de YouTube, vamos a ir moviéndonos más hacia este canal que es Conversaciones Americanas y vamos a posiblemente dejar el canal Nuestra América para transmisiones que hagamos como parte de las conversaciones cuando estén los otros miembros de Nuestra América, mis amigos Gretchen Sánchez, Harold Cárdenas, Luis Carlos Batista y otros. Hoy tenemos un programa en el cual tenemos un invitado que se debe sumar. Una de las cosas por las que me tomó un tiempo empezar fue que el amigo Enrique Méndez no me había mandado su correo y yo le tengo que mandar el link para que él pueda acceder al programa. Estoy esperando todavía que él me mande su correo. Ya aparece, mire, que me lo acaba de mandar y le voy a escribir un correo para que él se pueda conectar con nosotros rápidamente. Hoy vamos a hablar de varias cosas. Una de las cosas que pensamos hablar es del tema de Cuba en la OEA. Voy a un momentico, me esperan que le tengo que mandar un correo a Enrique y a ver si él se puede conectar más tarde con nosotros. Eh, y vamos a conversar sobre el tema de Cuba en la OEA, Almagro, lo que pasó la semana pasada. Y bueno, poner un poco de contexto, porque indiscutiblemente Cuba no se va a mover de las Américas, siempre va a quedar aquí. Y hay un espacio donde interactúan los países de América Latina con los Estados Unidos y Canadá. Entonces, Enrique me dijo que él se va a conectar como en 20, 30 minutos, no sé cuándo él se vaya a conectar, pero yo voy a hablar un poco de la OEA, el origen de la OEA, lo que es la OEA y su relación con Cuba, con las dificultades que eso ha implicado. Y él se va a sumar. Vamos a ver si cuando él se sume ya yo he cubierto la primera parte, pero vamos a conversar. Él me ha pedido conversar sobre temas que tiene. Me mandó unas preguntas que yo incluso no las he podido leer muchas porque me las acaba de mandar y en la cual él tenía interés en conversar sobre temas de Cuba después de los acontecimientos del 11 de julio de este año y las respuestas que han venido por parte del Estado hacia hacia estas acciones. Entonces, vamos a empezar un poco hablando de la OEA. Miren, la OEA es la organización regional típica para lo que es el hemisferio occidental. Es una organización que tiene como su principal órgano un consejo permanente en el cual están representados los embajadores de todos los estados que son miembros. ¿Cuándo se crea la OEA? Bueno, la OEA se crea a partir de 1948 con la llamada Carta de Bogotá, donde se reconocen como principios importantes el principio de la gobernabilidad democrática, la idea de que el hemisferio occidental solo debería tener gobiernos que fueran considerados democráticos e incluyendo en la categorización de democracia la idea de la democracia representativa. Otro elemento importante que está en tensión con de la organización interna de los estados es el principio de la no intervención que se había hecho parte importante del sistema interamericano ya incluso desde antes de la Carta de la ONU, o la Carta de San Francisco, también conocida como la Carta de la ONU, que se aprueba en 1945 en esta ciudad de California, donde ahora mismo yo me encuentro. ¿Qué es importante decir sobre los orígenes de la OEA? Yo creo que primero está la llamada Unión Panamericana. La Unión Panamericana es un proyecto en el cual las clases gobernantes en Estados Unidos están muy metidas, pero también, como toda la idea del panamericanismo, incluye a una parte importante de las élites latinoamericanas. ¿Por qué? Porque desde sus mismos orígenes hubo en América Latina una preocupación por una posible recuperación por Europa de sus colonias latinoamericanas en lo que se llamaba la Santa Alianza. También hay una preocupación norteamericana que desde sus propios
Hay quien habla de la carta de Jefferson con respecto a Cuba, hay quien habla de la doctrina de destino manifiesto, por la cual las colonias originalmente anglosajonas se plantean la conquista del resto del continente de la América del Norte. Recordemos que la Declaración de Independencia buscaba también llamaba a las colonias inglesas del Canadá a formar parte del proyecto que eran los Estados Unidos. Y en este sentido hay que decir que, bueno, ahí algo falló, porque la mayor parte de las colonias que estaban allá se mantuvieron leales. La propia creación de los Estados Unidos es un proceso revolucionario muy complejo. Por poner un ejemplo de lo que sucede, es que como parte de la resistencia a el deseo norteamericano a ser independiente, el gobernador de Virginia, por ejemplo, se da cuenta que hay una gran contradicción en una declaración de independencia que originalmente, nótese esto, originalmente hay una condena al rey por haber promovido la trata de esclavos. Jefferson, que es el que escribe el draft, fíjese usted qué importante es tener la posibilidad de ser el que escribe los documentos. Adams, que era un abogado prominente ya de Massachusetts, y Benjamin Franklin, que es el americano más prominente en ese momento, cuando le dan la tarea a ellos dos y a Jefferson, ellos le dicen a la persona más joven, que es un talentoso abogado de Virginia, que es Thomas Jefferson, escribe el primer draft. Y cuando este escribe el primer draft, o sea, el primer borrador, para decirlo en español, él incluye la idea de condenar al rey por haber introducido la esclavitud en las colonias, pero cuando se está discutiendo ese draft, eso lo quitan. Y, por ejemplo, el gobernador de Virginia, ahora el gobernador colonial, que ahora yo no me acuerdo muy bien del apellido de él se da cuenta de que hay un problema aquí y una contradicción, porque fíjese, esta gente hablan tanto de libertad, pero no le dan la libertad a los esclavos. Y lo que él hace es que él pasa un decreto y dice que todo aquel que luche por mantener el dominio británico en las colonias y que sea un esclavo, de esa manera adquiere su libertad. Una de las cosas que pasan es el movimiento de los llamados Black Loyalists o los negros afrodescendientes leales a la corona, que se mueven hacia el Canadá, donde pueden recibir algunas, con discriminaciones también, pero reciben algún tipo de apoyo para asentarse en el caso de Canadá. A raíz de eso, ya fíjese, si usted ve las cartas a raíz de la revolución entre Jefferson y Adams, que son dos de los grandes arquitectos de la Unión Americana, o por ejemplo lee los documentos de Hamilton, que es un gran inmigrante porque él viene de las Islas Vírgenes danesas y se asenta en los Estados Unidos, hay un proyecto de un imperio. Incluso cuando Adams le escribe a su esposa, que es una de las mujeres más inteligentes de su época, en términos de diseño político, de pensamiento, Abigail Adams, él dice, no es solo una república, es un imperio lo que estamos fundando en los Estados Unidos. Y a partir de ahí hay toda una doctrina de destino manifiesto que implica la idea de conquistar por lo menos el continente norteamericano y a partir de ahí crear una república que además tiene la gran ventaja geopolítica de que está separada de todos los otros grandes poderes por el Océano Atlántico originalmente y eventualmente por dos océanos, el Pacífico y el Atlántico, al punto que un ataque en gran escala, como el que ocurrió en septiembre 11, nunca ocurrió en el territorio continental de los Estados Unidos. Se habla, bueno, de lo que fue el ataque de Pancho Villa, que en el medio de la Revolución Mexicana ingresó al territorio de Nuevo México, pero esto es un acto de relativa menor efecto. Se habla de, ya sí muy importante, la guerra inglesa norteamericana de 1812, cuando los milicianos canadienses y las tropas inglesas
queman Washington e incluso destruyen la Casa Blanca. Y está ya el ataque en Pearl Harbor, que es una isla, estamos hablando de Hawái, que son unas islas que aunque forman parte de los Estados Unidos, en aquel momento todavía no eran un estado, pero que sí ya son consideradas parte del territorio, lo que podemos decir el core, el núcleo de los Estados Unidos, incluso ya teniendo un presidente, porque el caso del presidente Obama es un presidente que nace en Hawái. Entonces, ¿qué quiero decir aquí con esto? Que para entender el proyecto hegemónico norteamericano en el hemisferio occidental hay que tener en cuenta que esas ideas se van formando o dándole una idea mayor desde la fundación de la República. Un momento especial es la doctrina Monroe, que es escrita por el secretario de Estado John Quincy Adams, para que se tenga una idea de la clase de diplomático que era John Quincy Adams. Hay que recordar que él empieza en el servicio diplomático apenas con 17 años, ayudando a su padre, que va a trabajar con Jefferson y Franklin en Francia, y después con apenas 20 y tantos años es el representante de los Estados Unidos en Holanda y también el representante de los Estados Unidos ante la corte en Rusia, entre otras tareas diplomáticas. Y Adams, que es el secretario de Estado del presidente Monroe, es el escritor o la persona que diseña la idea de la doctrina Monroe, donde Estados Unidos ya proclama lo que sus padres fundadores en alguna medida tienen, es la idea de no permitir la creación de un poder alternativo en el territorio de las Américas. Hay una frase muy importante que cuando Inglaterra sondea a Adams y le pregunta sobre, bueno, ¿qué es lo que ustedes aspiran en las Américas? Y la respuesta es, quédense con lo que tienen ahora, que nosotros nos ocupamos de todo lo demás. Nosotros aspiramos a todo lo demás. ¿Qué quería decir eso a los ingleses? Bueno, ustedes tendrán el Canadá, que ya lo tienen ahí en ese momento, las colonias en el Caribe, pero todo lo demás nosotros lo vemos como parte de la zona de influencia a la cual Estados Unidos aspira y que no siempre puede defender frente a las potencias europeas, como es el caso de la invasión francesa de México en cierto momento en los 1850, en 1850, sí, 60, en el siglo XIX. Y bueno, hay toda una doctrina, la doctrina esa de destino manifiesto que he hablado, que viene de un periodista de apellido Sullivan, de origen irlandés. Hay otros corolarios, está el corolario Olset, el corolario Roosevelt, que ya tiene que ver con la solución de diferendos entre República Latinoamericana y países, potencias europeas, en las cuales Estados Unidos básicamente le dice, ustedes no saben de eso, nosotros somos los que vamos a manejar los conflictos entre ustedes y países en la región por temas de deudas, etc. Pero lo que sí está claro que la institucionalización de esa idea panamericana que viene desde el norte por los designios hegemónicos de Estados Unidos y desde el sur por élites latinoamericanas que quieren buscar una alianza y que ven a la República del Norte con cierta admiración, a veces con admiración incluso del racismo que ha dominado el siglo XIX norteamericano y que José Martí rechaza. Eso lleva a que se cree una institución que se llama la Unión Panamericana. Esta Unión Panamericana tiene un componente importante que habla de una unión comercial entre Estados Unidos, que tiene niveles diferentes de desarrollo con el resto de América Latina. América Latina tiene unas 2 primeras décadas que, con algunas excepciones como Chile, son desastrosas en la organización política. Martí, por ejemplo, en Nuestra América y en otros estudios, es muy crítico de la manera que estos países se proyectan, el desorden, la guerra civil. Chile tiene un conflicto interno relativamente corto, pero es un país que se estructura rápidamente. Pero la gran mayoría de los países de América Latina, incluyendo México, en el cual Martí deposita grandes esperanzas, son países que viven una situación de conflicto civil muy se fractura la Gran Colombia, proyectos
que el propio Martí, por ejemplo, dice, y otros estudiosos ven como rivalidad entre el libro importado y la realidad latinoamericana, y crea, obviamente, desde el inicio una asimetría de poder que es un componente esencial del panorama panamericano. Yo quiero decir que aquí ya hay momentos en los cuales los países latinoamericanos empiezan a diseñar políticas propias. Se habla, por ejemplo, en la conferencia panamericana del 91, de 1891, el papel importante que juega Martí, el papel que juega el ministro argentino, que es Roque Sáenz, y en el contexto latinoamericano ya se empieza a discutir temas como la no intervención, como una idea de no intervención, hablando ahora que estamos hablando de intervención y no intervención, que va mucho más allá de la intervención militar. Hay toda una idea de, por ejemplo, la idea de la gobernabilidad democrática ya está planteada en doctrinas como la doctrina Tobar, en la cual se habla de el reconocimiento de gobiernos que respeten la soberanía popular, por decir algún elemento. Y está también, por ejemplo, la doctrina Estrada mexicana, que habla de que no le toca a los gobiernos decir qué gobierno tiene otro país, a los gobiernos extranjeros decir qué gobierno es legítimo dentro de un país, sino simplemente reconocer automáticamente a aquel que ejerce el poder en ese país, en su capital, en su territorio, etcétera, que es lo que se llama en derecho internacional la doctrina del acto declarativo, que quiere decir que reconocer un gobierno es simplemente declarar que el Estado está constituido y que usted lo reconoce, y la doctrina del acto constitutivo, que es la que se rechaza cuando se dice que ningún país, ni por poderoso que sea, tiene el derecho de decir el gobierno de tal Estado es tal porque yo lo reconozco como tal. El reconocimiento no reconoce al gobierno del Estado. El reconocimiento simple y llanamente declara, que notifica que el Estado poderoso simple y llanamente está reconociendo a ese otro gobierno sin constituirlo. Entonces, esto, por ejemplo, es parte de la discusión que hay en la Unión Panamericana, y hay un momento muy importante en el que Cuba participa, para decirlo brevemente, que es dos conferencias. La conferencia de La Habana de 1928, donde el gobierno de Machado hace loas a la intervención a través de un político italiano-cubano que había jugado un papel muy importante en resistirse a la enmienda Platt y que había sido una persona de grandes sacrificios por Cuba, como fue Oreste Ferrara, pero que en este momento como representante del gobierno de Machado es un alabardero de la intervención y dice que la intervención solo ha traído hacia Cuba cosas positivas, etcétera, etcétera. Cuando hay un balance o un cuadro mucho más complejo. Y la conferencia de Montevideo del año 1933. Son la sexta y la séptima conferencia. Y en la séptima conferencia hay una delegación cubana. De hecho, el gobierno de los 100 días, que es el gobierno del presidente Grau, pero con un importante papel del secretario Guiteras, este gobierno manda una delegación. Primero trata de mandar a Márquez Sterling, que es el embajador en Washington, pero este señor dice que está enfermo, que no puede ir, un echa para adelante, un echa para atrás, que alguna gente dice que era porque él no quería quemarse con la administración del presidente Grau, y finalmente se manda una delegación que hace un papel desde el punto de vista nacionalista de primera, aunque después ha habido crítica a las figuras que estaban allí, pero cuando uno se lee los discursos, yo por lo menos incluso escribí un trabajo sobre esto para el Instituto Superior de Relaciones Internacionales, que fue publicado por una imprenta que tenía el Instituto Superior de Relaciones Internacionales en Cuba, y no lo he visto más nunca. Yo tengo una sola copia, y es el papel de la delegación que fue. Estaba dirigida por el entonces secretario de Trabajo. Fíjese que la Secretaría de Trabajo la crea el gobierno de Grau, Ángel Alberto Viraudi, y hay varias personas que después van a tener un papel importantísimo en la República después del año 34, que son el historiador Herminio Portel Vilá, que es el autor de varios libros, incluido la historia de las relaciones de Cuba con Estados Unidos y España, y
el ingeniero Alfredo Noguera, que después va a formar parte de la coalición batistiana en el segundo periodo, pero en el primero no se había, es una persona que lucha contra la dictadura de Machado y apoya al gobierno de los 100 días, y alternando como apoyo a esta delegación van un intelectual muy importante también que después va a tener una posición muy claramente contraria a la revolución de 59, pero que en este momento también tiene una visión bastante nacionalista de clase media, apoyando mucho a la delegación con actos, movilizando en el Uruguay, porque la 7ª conferencia ocurre en Montevideo, Uruguay, en apoyo al gobierno de los 100 días, que es Juan Antonio Rubio Padilla y su hermana Dania, que van, y esta es la que representa a Cuba en la Comisión de la Mujer de la conferencia. Aquí lo que se hizo fue, recuérdese que el gobierno de Franklin Delano Roosevelt había condenado la intervención militar, pero no había condenado nunca la intervención por otros medios. Y, por ejemplo, la intervención a través el no reconocimiento del Estado, la agresión económica, todas esas cosas. Y bajo la batuta de Herminio Portel Vilá, quien se alió a algunas otras delegaciones, incluyendo una de El Salvador, donde hay, ahora me acuerdo del apellido, la persona tenía un apellido que incluía la palabra, creo que era Castro, pero además venía de una tradición que El Salvador se había puesto muy fuerte a la idea de la intervención en la conferencia de La Habana con un diplomático de apellido Guerrero, que ahora tampoco no me acuerdo muy bien, la Argentina de la Unión Cívica Radical, que tenía un gobierno de la Unión Cívica Radical en el 28, que estaba, ahora no me acuerdo exactamente del diplomático argentino, que fue un diplomático de eso, que después fue gobernador, creo que es de una de las provincias de Argentina, era uno de los principales opositores a la idea de legitimar la intervención en los asuntos latinoamericanos, pero se produce ¿cómo decirle? Este debate sobre los derechos y deberes de los estados latinoamericanos. Se pasa a una convención y esa convención nuevamente ya proscribe. Hay un debate muy fuerte entre Herminio Portel Vilá y Cordell Hull, que es el secretario de Estado de los Estados Unidos, y Herminio Portel Vilá defiende básicamente una idea muy típica de los países pequeños, que no es solo la intervención militar, sino que hay otras maneras de intervención que son tan graves y tan nefastas para los países pequeños como es la idea de la intervención militar. Aquí creo que es importante también hacer mención, ya este es un choque grande que a la larga termina no solo con la abolición de la enmienda Platt, sino se amplía la resistencia latinoamericana a la intervención de las grandes potencias, primeramente de Estados Unidos, pero no solo de los Estados Unidos. Después de esto hay que mencionar como un momento grande también la conferencia de Chapultepec. ¿Por qué? Porque esto indica y esclarece mucho históricamente que la OEA, el proyecto de la OEA como un relanzamiento del ideal panamericano, no es tanta una imposición de la administración Roosevelt como una idea de las élites latinoamericanas del momento, incluyendo la cubana, por cierto, de que en un organismo multilateral Estados Unidos se va a sentir más amarrado y comprometido con el desarrollo económico, con la creación de una comunidad interamericana que debe ser para beneficio de todos. Cuando digo del contexto cubano, aquí estoy mencionando el caso que es primero la administración del presidente Batista, que estaba electo del año 40 con el apoyo del Partido Comunista y otras fuerzas, incluida el Partido Liberal, etcétera, y a raíz de la Constitución del 40 y después el inicio del gobierno del presidente Ramón Grau San Martín. La conferencia de Chapultepec ocurre en 1944. Hay una preocupación de las élites latinoamericanas de que al final de la guerra Estados Unidos va a poner su mayor énfasis en la recuperación europea
y que hay también un espacio para América Latina en la cual un país, una economía que ya es la mitad en ese momento de la economía mundial pueda aportar al desarrollo de las repúblicas latinoamericanas. Ahí se crea la OEA, está la Carta de Bogotá. Yo no sé, estoy esperando que Enrique entre porque este es el momento mejor, no sé si él está pendiente del programa, pero este es el momento mejor para que él venga porque aquí podríamos hacer un alto y ya después de hablar de la OEA y Cuba, después de la revolución cubana. Pero este es el momento que se crea la OEA, se crea el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca y se llama el Tratado de Río, en el cual se adoptan una política regional de alianza, y esto se hace en relación también con la idea de los acuerdos regionales versus el acuerdo universal que era las Naciones Unidas. Que, por ejemplo, ¿dónde estaría el centro de la discusión sobre un problema en un país? ¿Estaría en el contexto de la ONU, que es el organismo universal, o estaría en el contexto de la OEA, que es un organismo regional? O sea, hay toda esa discusión que se pone muy de manifiesto en el caso latinoamericano con primero hay una disputa durante la época de la guerra por las políticas de neutralidad de Argentina, particularmente el gobierno de Perón, que trata de balancear, beneficiarse de una neutralidad, una vez que incluso los Estados Unidos están en la Segunda Guerra Mundial y teniendo una relación de relativa neutralidad, pero con privilegio con Alemania. Pero después de la guerra, ya básicamente se crea el contexto de un organismo hemisférico, la OEA, la Carta de Bogotá, con las cosas que dijimos. Y hay un episodio en particular que es el tema de la Guatemala de 54. ¿Por qué es esto de la Guatemala de 54? Bueno, entre otras cosas, porque la Guatemala de 54 es el resultado de una revolución que, a diferencia de la revolución boliviana, que no tiene un componente, que tiene un componente muy anticomunista, o sea, es contraria a ciertos abusos, nacionaliza el estaño, quiere hacer una reforma agraria y todo eso, pero está hecho desde el sur, más que todo contra terratenientes que no son grandes compañías norteamericanas. Pero en el caso de la Guatemala del primer presidente Juan José Arévalo, pero más específicamente en el caso de su sucesor, el presidente Jacobo Arbenz, sí se da un conflicto grande entre Estados Unidos y Guatemala. Como resultado de esto, en medio de una dictadura en Venezuela, hay una conferencia de la OEA donde está en la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, y allí se pasa la llamada resolución anticomunista. Ahí también hay un debate muy grande donde el canciller, la primera vez que se usa la frase, el canciller de la dignidad latinoamericana, es en este contexto, y se habla del canciller Guillermo Torrielo en la discusión que se da en la asamblea de la OEA, y Guatemala es condenada, singularizada. Torrielo no era, por cierto, de las personas más radicales dentro de la revolución guatemalteca, pero que llega y ahí en ese caso se crece por la ocasión. Esto está muy bien explicado en el libro de Piero Gleijeses, que ha escrito sobre la presencia de Cuba en África, y él no, Torrielo se crece ante la oposición norteamericana y la complicidad de la mayoría de las dictaduras de América Latina con respecto a su situación. Entonces, allí hay una situación en la cual la llamada defensa de la democracia representativa tiene un gran retroceso, porque Torrielo está defendiendo a un gobierno que es resultado de una democracia representativa, mientras las satrapías latinoamericanas que le están haciendo la guerra a la Guatemala de Arbenz son patrocinadas y apoyadas por Estados Unidos, y es el consenso que hay. ¿Por qué? Entre otras cosas, y aquí lo voy a tratar de... Estoy pidiendo, por favor, que Enrique, si está viendo el programa que acaba de subir, porque aquí es cuando me conviene parar. Él me dijo que iba a estar sobre las 5:30, aquí ya son las 5:46. Y aquí lo que está pasando,
y que es muy importante, es que estaba la norma proclamada, la norma de una gobernabilidad democrática en América Latina o en las Américas, pero sucede que Torrijos lo está defendiendo una democracia representativa frente a los ataques de dictaduras como la de Somoza, la de Trujillo, todas esas dictaduras que están molestas por la existencia de un régimen de democracia que ha hecho lo que el pueblo quiere, entre otras cosas, una ley de reforma agraria. Hay que decir, y hay que decirlo así claramente, que la política norteamericana en aquella época, no quiero decir, y no me gusta que se trasplanten analogías sin análisis de una época a otra, la política norteamericana de la administración Eisenhower hacia América Latina estaba dominada por un memorándum escrito por un célebre diplomático norteamericano brillante en la manera que pensó la relación de Estados Unidos con el bloque soviético, pero muy racista en la manera que miró a la América Latina. Él hizo George Kennan, que terminó siendo un profesor de la Universidad de Princeton y que fue el jefe del departamento del desk o del buró de planeación de política en la administración de Eisenhower en el Departamento de Estado, en la administración Truman en el Departamento de Estado. Él escribió toda la llamada doctrina de la contención. Pero cuando llega a la administración Eisenhower, a él le piden que haga un recorrido por América Latina y escriba las líneas que él cree que Estados Unidos debe seguir en la política hacia América Latina. Y usted sabe lo que dice el señor. Él dice que los latinoamericanos son volubles, que son pasionales, que no tienen cabeza calmada para pensar, y por lo cual en el contexto latinoamericano es mejor apoyar a dictaduras militares que no van a ser sujetas a una posible cautivación por el sueño comunista y que es una mejor idea que la idea de la democracia representativa. Y eso juega un papel en la posición norteamericana. Viene un periodo verdaderamente negativo después de lo que fue la política del buen vecino, que no es que fuese perfecta ni mucho menos, pero que mejoró mucho las relaciones y la impresión de los Estados Unidos en América Latina. Recordemos que hasta el niño Fidel Castro le escribe una carta de admiración al presidente Franklin Delano Roosevelt y Estados Unidos se convierte en el arsenal de la lucha por la democracia frente a los gobiernos fascistas de Europa, etcétera. Y eso tiene un impacto en América Latina, etcétera. Ahora, ya en este periodo, una persona que ya tiene algunas ideas sobre la necesidad de hacer más democrática el sistema político norteamericano, que es el general Eisenhower, que viene ya de un ejército que se ha integrado racialmente, porque lo hace bajo el gobierno de Truman, que tiene a un fiscal general como Herbert Brownell, que es una de las personas que más agita dentro del Partido Republicano la agenda de los derechos civiles y que incluso presiona para que Eisenhower, de conjunto con el Senado, pase leyes de derechos civiles como la del 57, donde juega un papel importante el senador Johnson, que es el líder de la mayoría demócrata en la Cámara, pero trabajan un sector del Partido Demócrata, otro sector del Partido Republicano, pero la posición que tiene hacia América Latina es terrible y en ese sentido llega al punto que el vicepresidente Nixon se va de visita por América Latina después de la operación PV Success, que quita al presidente Arbenz del poder en Guatemala con el apoyo, una operación claramente organizada por la Central de Inteligencia de los Estados Unidos. Derrotan al gobierno democrático del presidente Arbenz y eso crea una reacción en América Latina muy mala, muy mala. El vicepresidente Nixon del presidente Eisenhower visita la América Latina y él y Pat, su esposa, mi esposa y yo hemos tenido la oportunidad de ir a la casa, a la Presidential Library en Yorba Linda del presidente Nixon, porque por muchas cosas el presidente Nixon requiere atención y es sin lugar a duda una de las personas más inteligentes, a pesar de todos sus complejos y problemas. Es un hombre que viene de un origen bastante humilde y llega a ser presidente de los Estados Unidos. Aunque es aceptado en Harvard, él se va a Whittier College porque quiere seguir ayudando a su familia. Son cosas que a la gente hay que verla en su complejidad. Pero el vicepresidente Nixon y su esposa Pat
incluso por poco son linchados virtualmente en el medio de una gira que ellos están haciendo, y cuando van a Caracas la protesta es tal que le caen a tomatazos, huevos, por poco viran la limusina, etcétera. Entonces yo voy ahora mismo, voy a llamar estoy ya antes de 59, hay una visita, hay un informe que hace Milton Eisenhower, que es el hermano del presidente Eisenhower, y llega él llega escribe un informe sobre el tema de relaciones Estados Unidos-América Latina, y este informe no llega este informe valora las cosas que Estados Unidos tendría que hacer, y el estado de la opinión sobre Estados Unidos y América Latina. Es un informe muy duro criticando estas políticas que se habían implementado, que habían renegado del buen vecino y básicamente eran de apoyo a las dictaduras militares, como era la de Batista, como era la de Somoza, como era la de Trujillo, y esa frase que alguna gente dice que es apócrifa, de que se llega a decir de que el presidente Trujillo o Somoza se lo atribuyen a diferentes dictadores, era un tremendo HP, pero era nuestro HP, que se le dice que hay quien se lo atribuye a Roosevelt. Yo de eso no lo he visto en ningún documento oficial ni en ninguna carta oficial, pero bueno, no hay que dudar que puede ser que algo así haya pasado. Sigo llamando a Enrique Méndez, que me dice que iba a subir al programa, pero no. Deje ver un momento, estamos en un momento, porque ya este era el momento de pasar. Sí, Enrique, estoy tratando de, ya es el momento, porque si no, ya te veo ya. Entonces te voy a subir. No te veo todavía, pero estás sin tu imagen. Enrique, ¿estás ahí? Déjame ver para decírselo o no, porque creo que está ahí. Enrique, ¿estás ahí? Sí, lo que no tengo es cámara. Bueno, sí, Enrique, bueno, vamos a decirle a la audiencia lo que tú me dijiste y lo que yo te propuse. Enrique, a raíz de algunas conversaciones que hemos tenido, a partir de que él estuvo junto con Carlos Lazo en... Una persona de armas, detesto eso, y menos que alguien pida eso para nuestro pueblo, ¿no? Ojalá que esas personas que hayan ido pues hayan pedido el levantamiento y el cese de las sanciones contra Cuba. Eso les va a ayudar muchísimo a nuestro pueblo. Vamos a ver qué pasa. Y nada, me parece también que nuestra conversación ha sido bastante fructífera. Me ha agradado muchísimo. Que hayas venido. Sí. Te agradezco que hayas venido. Voy a decirle a las personas que han puesto algunos comentarios que para el discursito de Marco Rubio le tenemos vamos a hacer un material, como mismo hicimos con el de Biden, que fuimos punto por punto atendiendo a los temas que él planteó. Lo vamos a hacer también con el senador Marco Rubio en uno de estos días. Yo quiero pedirle disculpas a la audiencia, que si esperaba que íbamos a terminar la discusión del tema de la OEA, no lo hicimos. Yo voy a cambiarle el título a editarle el título cuando lo vamos a poner en la lista de programas. Vamos a centrarnos en la discusión esta que tuvimos con Enrique. Le quiero agradecer a Enrique que haya venido. Él me llamó y yo fui el que le dije: mira, Enrique, las preguntas que tú estás levantando son preguntas que se están haciendo mucha gente y hay que reconocerlas. Y yo creo que hay que discutirlas, y hay que discutirlas con respeto, y eso es lo que hemos tratado de hacer. En segundo lugar, quiero decirle a Enrique que este es un joven que nació en el 89, y hay que pensar en eso. Este joven ha vivido un país que ha vivido bajo asedio y sin el apoyo de un poder alternativo como fue la Unión Soviética al patriotismo cubano, como ocurrió en los primeros años, donde habían errores y abusos de los cuales también hay que criticar, pero por lo menos hubo cierto apoyo que garantizaron que, comparando con otros países, Cuba pudo tener cierto bienestar. Y este joven que nace en el 89, cuando ya el campo socialista, el bloque con el cual Cuba se había aliado, se iba al diablo, ha venido a los Estados Unidos, y lo que, en lugar de sumarse a dividir y hacerle daño a su pueblo, ha hecho una caminata desde Miami hasta Washington para abogar por el fin de las sanciones.
Yo creo que toda persona responsable debe escuchar lo que personas como este joven dicen. Puede ser que haya cosas en las cuales estemos en desacuerdo. Caminar de Miami a Washington no hace a Enrique ni más sabio, ni que todos tenemos que estar de acuerdo con él 100%, como ni con Carlos, como ni conmigo, como ni con nadie. Pero yo creo que hay que ir gestionando nuestras diferencias, nuestros conflictos dentro de la comunidad patriótica, que es donde reside la soberanía, con mucha más civilidad que lo que hemos hecho hasta ahora. Así que gracias a todos los que han quedado con nosotros. Esto ha durado 2 horas 17 minutos. Mira que yo quiero a ver si lo podemos hacer más corto, pero estamos tratando temas complejos. Así que ojalá nos acompañen. Mañana voy a tratar de que Carlos Lazo esté con nosotros y nos despedimos. Le deseamos a todos una feliz noche, una feliz tarde, una feliz mañana, dependiendo de donde usted esté escuchando nuestro programa. Enrique, te despides entonces tú. Sí, no, nada, un saludo a todos los que están viendo el programa. Y no, lo de la hazaña de caminar desde Washington desde Miami hasta Washington, más que una hazaña, yo creo que es un deber, Arturo. Es un deber que tenemos nosotros como cubanos, ¿no? Y sabiendo las cosas que les causa el bloqueo a nuestro pueblo. Y entonces, pues nada, un gustazo conversar contigo y ojalá que se vuelva a repetir la ocasión. Ojalá que se repita. Siempre mándame preguntas, hay veces que hay algunas que las podemos contestar más brevemente, incluso personalmente, pero esta fue bueno que lo pudiéramos hacer así. Así que recuerde, si puede, comparta este programa y suscríbase en el canal Conversaciones Americanas. Los quiero a todos, que viva Cuba, que viva los Estados Unidos y que vivan buenas relaciones entre estos dos países. Hasta la próxima.